El análisis horizontal, como explicábamos en la parte teórica, el análisis horizontal es, a diferencia ya del vertical, le vamos a poner esto acá arriba porque nos estábamos olvidando señalarlo. El análisis vertical es un análisis de materialidad o de significancia. Materialidad, ¿no? O significancia. ¿Qué quiere decir? ¿Cuánto representa la partida con respecto a un total? ¿Cuán importante es la partida para tu negocio? Ahora vamos con el análisis horizontal. El análisis horizontal está dirigido a el análisis de tendencias, ¿no? Acá vamos a analizar las tendencias. ¿Qué tendencias de crecimiento o de crecimiento? Ahí está. Entonces aquí, a diferencia de la otra, vamos a ver si una partida crece o decrece su variabilidad que ésta tiene a través de ¿qué? A través de los años. Porque una partida ya va cambiando a través de los años, ¿no? No es lo mismo, ¿ya? No es lo mismo, ¿no? Y por eso muchas veces recomendamos para hacer un buen análisis financiero utilizar 5 años. ¿No? ¿Por qué? Porque ahí divisamos mejor cómo una partida crece, se manifiesta o representa dentro de un conjunto de estados financieros. Porque cuando vemos 2 años, por ejemplo, solamente 2, no se nota nada, es solamente una comparación nada más. Pero ¿cuál es ese problema? ¿Ya? Justamente, ¿ya? Pero si yo hago de 3, ya tengo un añito más para comparar, pero no están eh, nuestra conclusión no es tan sustentada con la historia de la empresa, que fuera con 5, porque cuando ya son 5 años, tienes 4 comparaciones, ¿ya? Pero en cambio, cuando haces de 3 años, solamente tienes 2 comparaciones, ¿no? Entonces ya es mucho más básico el análisis, pero cuando hacemos de 5 ya tenemos varios puntos de comparación y esto nos hace más nutritivo justamente nuestro análisis. ¿Ya? Entonces, para analizar el crecimiento o decrecimiento de una partida tenemos 2 tipos. Tenemos el valor, ya, la tendencia absoluta. Vamos a utilizar el nombre de absoluta. ¿Ya? Y vamos a utilizar la tendencia, ¿ya? Porcentual. ¿No? Vamos a tener 2 tendencias para representar el crecimiento o decrecimiento de una partida, ¿no? La absoluta y la porcentual, ¿no? Entonces, dentro de este sentido, vamos a hacer ese nuestro análisis. Ahora, bien, pregunta, ¿cuántas comparaciones puedo hacer en los años 2017, 18 y 19? ¿Cuántas comparaciones puedo hacer? ¿Cuántas comparaciones diferentes Dos, puedo hacer? Luisa. 2. 2, 2, ¿verdad? 8, 2 17, comparaciones. 19 con 18. Eso, ¿no? 2017 con 2018 y 2018 con 2019, ¿verdad? Ahí ya tengo 2 análisis, 2 comparaciones de tendencia, ¿no? Y le vamos a poner análisis horizontal. Ahí está, ya tenemos nuestras 2 gestiones. Y ahora vamos a hacer la comparación absoluta y la porcentual. Absoluta y porcentual.
Listo. Aquí entonces ya tenemos la comparación de 2 años. Ahí está. Cuando hablo de valores absolutos, ¿a qué me refiero? La comparación de un año con otro en valores enteros, ¿verdad? Que puede ser un crecimiento o decrecimiento, puede ser negativa o puede ser positiva. Y cuando hablamos de porcentual, ¿cuánto representó esta masa, el crecimiento? ¿No? Entonces es muy importante recordar esto, ya que justamente, ¿no? El crecimiento también se mide en porcentaje y muchas veces ayuda mejor el porcentaje que el valor absoluto. Mucho más ayuda el porcentaje. Porque cuando tú analizas la variación porcentual, ¿no? El cambio porcentual que tenga una partida, le entiendes mucho mejor que hacer una comparación absoluta, ¿no? Porque cuando tú haces la comparación porcentual, llegas a comprender cuán grande ha sido el cambio que ha sufrido tu cuenta, ¿no? Porque, por ejemplo, yo te puedo decir la partida creció en 1000, pero la pregunta es, esos 1000, ¿cuántos representó? Si es crecimiento, ¿cuántos representa? Ahí queda suelto, ¿verdad? Porque yo puedo decirte, no, esos 1000 representan un 1% de crecimiento. No me es representativo. Pero en cambio, si yo te digo que la partida, esos 1000 representa un crecimiento del 20%, es diferente, ¿verdad? Ahí te das cuenta cuán significante también es ese cambio que tiene la partida, ¿no? Entonces aquí vamos a hacer un pequeño cuadro para ayudarnos, para delimitar eso. Ya vamos a colocar acá. En el interior vamos a colocar puntitos y por fuera vamos a colocar líneas. Listo. Y para que nos ayudemos mucho más con la vista, pues vamos a quitarle las líneas de la cuadrícula. Ahí está, se ve mucho más bonito ahí, ¿no? Ahí está, lo vemos mucho mejor. Le vamos a añadir un poco más de formato para que esto se vea mejor. Ahí está. Listo, ahí está, tengo mi cuadro. Pero lo que yo necesito es las fórmulas, no lo que me importa, las fórmulas, no cómo yo calculo el valor absoluto, cómo calculo el valor porcentual. ¿No? En tal sentido, entonces vamos a comenzar. Para calcular el valor absoluto, ¿ya? Para calcular el valor absoluto del crecimiento o decrecimiento de una partida, la situación se hace de esta manera. Vamos a traernos un poco más acá. Y esto se hace de esta manera. Igual, saldo final menos saldo inicial dividido entre el saldo inicial. Ese es el absoluto. El porcentual es la misma fórmula, saldo final menos saldo inicial sobre saldo inicial, pero por 100%. ¿Ya? Justamente cuánto representa esa variación. ¿Ya? Entonces, yo me ahorro un pasito y directamente para la absoluta me quedo con eso. Con saldo final menos saldo inicial. ¿Para qué ya hacer la división? ¿No? Entonces me ayuda mucho mejor esa forma. ¿Ya? Entonces hagamos eso. Para el primer año, ¿cuál es el saldo final? ¿Cuál es el saldo final para la primera comparación? 495 menos 410. ¿Sí? Eso, el año 2018 menos el año 2017. 17, ¿Verdad? perdón. Sí. Y luego para la segunda es 2019 menos el año 2018. En este caso nos muestra que la partida creció. En este caso, digamos que esto está expresado en miles, ¿no? 85,000 y 675,000. O 85 y 675, ¿no? Entonces creció mi partida. Estos son sus crecimientos. Pero la pregunta es, ¿cuánto representa esto del total? ¿No? Ahí está la pregunta.
Entonces aplico la segunda fórmula. Saldo final, vamos a hacer un paréntesis. Saldo final menos saldo inicial dividido entre el saldo inicial. El Excel me va a ayudar porque esto me pone porcentaje de manera automática. Ahí está, la partida creció un 21%. Y vamos para el próximo año de la misma manera. Saldo final menos saldo inicial dividido entre el saldo inicial. Y pues con el porcentaje me ayuda. Ahí está. Ahora es diferente, ¿verdad? La partida efectivo en la primera gestión sufrió un incremento del 21% con respecto al año anterior. En cambio, en la segunda comparación, la partida sufrió un crecimiento de 136% a comparación del año anterior. ¿Cuál es el año anterior? 2018. ¿No? Fíjense cómo ahora sí el porcentaje nos ayuda a entender mucho más cómo creció nuestra partida. ¿Qué decir valores sueltos? 85 y 6,75. ¿No? Son valores sueltos que no nos aportan mucho, ¿no? Pero ya expresarlos en porcentaje sí me da una comparación mucho más adecuada. Si yo deseo, también puedo hacer la comparación desde el 2017 al 2018, ¿no? Pero no ayuda mucho, ya que esta comparación va a ser nada más que sumar, ¿no? Todo esto. 85 más 675 y 21% más 136%. Eso va a ser la comparación del año 17 con el año 19, ¿verdad? Pues no ayuda mucho hacer esa comparación. ¿Ya? Una vez más, hagamos esta parte. Saldo final menos saldo inicial. Saldo final menos saldo inicial. Cambio porcentual. Saldo final menos saldo inicial dividido entre el saldo inicial. Lo mismo acá. Saldo final, nos del paréntesis, saldo final menos el saldo inicial dividido entre el saldo inicial. ¿No? Acá nos olvidamos el porcentaje. Ahí está. ¿No? Entonces, aquí es diferente, ¿no? La interpretación es totalmente diferente, ¿no? Acá la partida de inversiones temporarias cayó un 96% con respecto al año pasado, ¿no? Y se puede entender porque pudo haber sido un DPF que yo lo terminé cobrando. Y en la gestión nueva, ¿no? La partida sufrió un incremento que representa un 3000%, ¿no? Porque pues justamente el valor de inversiones temporales era mínimo, ¿no? Y ahora incrementó esto muchas veces, ¿no? Se incrementó muchas veces, ¿ya? Entonces, en tal sentido, puede ser que abrimos un nuevo DPF, ¿no? A otro nuevo año, ¿no? Entonces, la partida creció en gran medida, ¿no? En gran medida. Entonces, en tal sentido, esto es lo que nos ayuda. Pregunta. Si yo les diría que la partida creció un 100% acá, ¿cuánto tendría que haber sido el 2019? Si yo les digo que la partida ha crecido un 100%, ¿cuánto tendría que ser el año 2019? ¿Cuánto tendría que ser? ¿Cuánto tendría que ser para que la relación acá sea 100% de crecimiento? 8. Fíjense. Si la partida crece 8, significa que creció un 100%. Fíjense. No, si la partida el año 2019 es 8, significa que mi crecimiento es un 100%. ¿No?
¿Por qué un 100% de crecimiento? Porque creció el doble, en otras palabras, ¿no? El valor del próximo año es el doble del inicio, ¿ya? Por esa razón, cuando yo coloco 158, el crecimiento es tan grande, ¿ya? Por esas razones, ya no se asusten, ¿no? No se asusten, es por esa razón. Y luego, después de todo esto, esto ya es mecánico, ¿no? Esto ya es mecánico, ¿no? Ya las fórmulas se van a aplicar de la misma manera para todos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues lo único que vamos a hacer es jalarlas, ¿no? Voy a copiar solamente las fórmulas. Voy a aplicar acá porcentajes. Ahí está. Y acá decimal. Y acá igual. Vamos a utilizar nomás el formato que estaba anteriormente. Ahí está. Vamos a copiar el formato acá. Y aquí le vamos a pintar. Me gusta más este formato de número. Ya. ¿Por qué aquí ha salido error? Porque 0 dividido, de 0 menos 0 dividido entre 0 es indeterminado. Por esa razón sale eso. ¿Ya? El error es que no se puede dividir entre 0, ¿no? 0 dividido entre 0 no existe, ¿no? Entonces, por esa razón nos sale este error. Así que aquí va a ser 0. ¿Ya? Y pues vamos también con los mismos cálculos para el próximo periodo. Ahí está. Y pues efectuamos los cálculos correspondientes para todo el activo. Luego copiamos el formato para que quede de la misma manera. ¿Ya? Entonces, en tal sentido, fíjense chicos, cómo esto ya sufre diferentes cambios. Cómo nosotros podemos ver que una partida puede crecer o puede incrementar su valor de un año para otro, por diferentes acciones que tenga la entidad, ¿no? Acá el crecimiento es del 100%, porque como no hay un parámetro inicial, entonces estamos dividiendo entre 0. Eso significa que el valor va a ser indeterminado también, ¿no? No se puede hacer una división entre 0. Por eso también nos salía error acá. Pero a diferencia del otro, en este sí tenemos un valor, así que ese va a ser el 100%. ¿Ya? Entonces, veamos, a ver, analicemos. Cuentas por cobrar incrementó un 69% y luego un 8%. Habrá que ver por qué hubo ese crecimiento tan grande de las cuentas por cobrar. Tal vez hubo un nuevo contrato, una nueva política. El crecimiento del inventario fue bastante masivo, de 63% en la primera comparación y un 105% en la segunda comparación, siendo los que tuvieron más crecimiento el almacén de materias primas. Son los que más crecieron. Entonces puede ser una política de estocamiento por escasez o por oportunidad del mercado, ¿no? O por una producción masiva, por el incremento de las ventas, ¿no? Pueden haber muchas razones para el incremento del inventario. Veamos, el activo fijo no sufrió gran cambio, 9 y 8%. La depreciación tampoco sufrió grandes cambios, ¿no? Muy importante. Entonces, hay que considerar justamente, ¿ya? Que la depreciación va a incrementar siempre por la depreciación del periodo, ¿no? Cada año va a incrementar. La única forma en que la depreciación disminuya significaría que hubiese existido venta de activos. Por esa razón, podría darse una disminución en la depreciación acumulada. Y luego también evidenciar cómo los activos diferidos están creciendo, o los pagados por adelantado. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a explicar estas tendencias, ¿no? Cómo nuestros activos tienden a crecer.
Ya cómo tienden a crecer. Entonces vámonos al siguiente periodo. Pasivo y patrimonio. Vamos a hacer la misma operación. Vamos a copiarnos el formato tal cual. Ahí está. Nos vamos a copiar el mismo formato y también lo que son las cabeceras. Ahí está. Solamente que aquí voy a necesitar una celda más para que todo esté bien. Y le cambiaré el color a los totales que son más representativos. Vamos a hacer un color más oscuro. Lo que es pasivo y patrimonio va a tener ese color y pasivo corriente y no corriente van a tener un color más claro. Bien, ahí está mi formato. Bien, calculemos la misma mecánica. Valor final menos el saldo inicial. En todos, la misma forma. La misma operación y también la misma operación. Final menos inicial. Y esa la aplicamos para todos. Ahí está, ya tenemos nuestros resultados. Fíjense cómo la porción de pasivo y patrimonio incrementa de 3.600 a 10.000 de crecimiento. Hay un gran incremento en lo que es la parte patrimonial, como también la parte de pasivo, sobre todo la de pasivo de largo plazo y otros pasivos corrientes, ¿no? Pero los que más crecen son los bancarios, ¿no? Los bancarios son los que más sufren crecimiento. Préstamos bancarios de largo plazo, préstamos bancarios de corto plazo. Y el incremento que tenemos de las utilidades del periodo, ¿no? Lo que mencionábamos, como las utilidades van creciendo cada gestión, ¿no? Y que forman parte del financiamiento. Porcentualmente, vamos a hacer lo mismo. Saldo final menos saldo inicial dividido entre el saldo inicial. Y esto aplicamos también para todo. Ahí está. Acá sale 0 porque no hay un valor previo. Y fíjense, aquí ya nos damos cuenta. Fíjense cómo las deudas bancarias incrementan un 86%. Un 32% las de largo plazo. Y cómo incrementan las utilidades del periodo y las reservas un 40%. Esta misma aplicación la vamos a hacer para el siguiente. Saldo final menos saldo inicial dividido entre el saldo inicial. Esta representatividad la vamos a distribuir a todos. Perdón. Eso. Y como hemos ido notando, pues lo bancario es lo que más crece, ¿no? Lo bancario es lo que tiene un gran crecimiento por la magnitud del valor que ella representa dentro de los totales. ¿Ya? Muy importante eso. Además que fíjense también el crecimiento del patrimonio, todo con respecto a la utilidad del periodo y también el crecimiento de las utilidades retenidas, ¿no? Que no hemos pagado dividendos en la última gestión. Por ende, eso significó un gran incremento en el patrimonio, ¿verdad? El no pagar dividendos me representa un gran incremento para la empresa. Eso es lo que hablábamos en el tema número 2, ¿no? La reinversión, tomar las decisiones adecuadas para la empresa, de pagar dividendos o de no pagarlos. Porque si yo pago dividendos, estoy sacando el capital que el negocio creó.
Pero por el contrario, si yo mantengo las ganancias en la empresa y no pago dividendos, estas pasan a formar parte de mis inversiones y el patrimonio como parte financiadora de los mismos, ¿no? Pero si yo pagaría dividendos, desaparecería utilidades retenidas y tendría que también disminuir la parte del activo, porque tengo que pagar con algo, ¿no? Esta disminución, ¿no? Principalmente las utilidades o dividendos se pagan con caja. Entonces tendría que disminuir caja para poder pagar los dividendos. Muy importante esa reflexión, ¿no? Entonces, por esa razón muchas empresas no pagan el 100% de la ganancia, ¿no? Sino solamente una parte, porque así una porción se queda como reinversión. O dicho de otro modo, la empresa se autofinancia, ¿no? La empresa se autofinancia. Ahora vámonos al análisis de el estado de resultados que sigue la misma línea. Sigue la misma línea. Vamos a hacer nuestro cuadro. Y ahí está. Lo mismo, vamos a hacerlo más rápido. Saldo final menos saldo inicial. Saldo final menos saldo inicial. Y eso se repite para todos los datos. Una pregunta que me hicieron muchos, que ahora me acuerdo, es ¿por qué utilizo el más para hacer mis cálculos? Esa pregunta me la hicieron. Muchos de ustedes me preguntaron ¿por qué utilizo el más en vez del igual? Tiene la misma función, chicos. O sea, usar el más o utilizar igual, da lo mismo. No afecta en nada. Calcula de la misma manera. ¿Se dan cuenta? Automáticamente le va a añadir el igual. ¿Por qué utilizo el más? Porque es más fácil. El más lo ubicas al lado de los números, entonces no es fácil poner más y teclear número. Pero en cambio, cuando tienes que hacer con el igual, todavía tienes que hacer shift y buscar el igual, ¿no? Entonces pierdes un poquito de tiempo, ¿no? Entonces con el más ganas eficiencia. Entonces no hay problema. La fórmula igual se va a terminar calculando. ¿Ya? Vamos a copiar este formato para que no nos perjudique. Ahora sí, me borra mis filas. Vamos a llenar el espacio. Vamos a llenar acá. Ahí está. Listo. Ahora bien, tengo lo que es justamente ahora el análisis porcentual. Lo que yo necesito es calcular ese valor. Por ende, vamos a hacerlo de la misma manera que la parte superior. Saldo final menos saldo inicial dividido entre el inicial, ¿no? Y ese mismo valor lo replicamos para todos. Y lo mismo también aplica acá, ¿no? Lo mismo también va a aplicar acá. Solamente que hay que mover nada más las variables. Ahí está. Y este valor lo replicamos. Uy, uy, aquí sufrimos un percance, déjeme ver. Ahora sí. Bien, fíjense cómo la partida, le voy a poner acá en negrita los subtotales. Fíjense cómo el costo
los ingresos aumentan un 28% y el costo un 26%. Es razonable, pero fíjense la gestión 18 y 19. Los ingresos aumentan un 56%, pero el costo aumenta un 68%. Entonces, eso no es bueno. Porque los costos de ventas normalmente son los variables, o sea, dependen de las unidades vendidas. Entonces, ahí hay una falencia en la parte productiva, ¿no? Que el costo de producir los ítems que voy a vender se elevó por alguna razón, ¿ya? Y eso deberíamos explicar, ¿no? Hay algún motivo por el cual hizo que el costo de los productos se incremente. Entonces, puede ser, por ejemplo, incremento del precio de la materia prima por escasez o aumento del costo de personal, ¿no? Ineficiencia del personal, falta de calidad de los insumos, que hace que el costo se eleve mucho más, ¿no? Falta de políticas de abastecimiento, que hacen que se compren productos muy caros, ¿verdad? Eso es muy importante. Lo que vemos acá, fíjense, lo que les mencionaba en el análisis vertical. El crecimiento de la partida otros ingresos. La partida crece en 175% la primera gestión y 95%, casi el doble la segunda. Y ahí notas mucho más el por qué esta partida hay que hacerle una revisión, ¿no? El por qué esta partida tiene este crecimiento tan anormal. Ahí dentro hay algo, como dicen, hay gato encerrado, ¿ya? Y en contrapartida, pues las utilidades han incrementado en un 40% la primera gestión y un 49% la siguiente gestión. Todo se debió fundamentalmente justamente al despunte de los otros ingresos, ¿ya? Y este es el análisis horizontal, ¿ya? De la misma manera, el análisis horizontal se representa con gráficos de barras, ¿no? Nos puede ayudar un gráfico de barras o un gráfico de representatividad, ¿no? Que nos muestre cómo la partida ha ido creciendo, ¿no? Puedes utilizar también tendencias, ¿no? Pero utilizar tendencias para 2 puntos no tiene sentido, ¿no? Podríamos utilizar un gráfico de tendencias para lo que es, ¿no? Estos datos, ¿no? Podríamos insertar un gráfico como estos de tendencias, ¿no? Que nos ayude a interpretar. Fíjense la partida cómo ha ido creciendo, las ventas, ¿no? El año 1, 2 y 3, ¿no? O si tú quieres otra partida, bueno, perdón, podemos cambiar los datos, fíjense, el costo de ventas. O los cambios en la utilidad bruta, que también ha mantenido una progresión creciente, pero no es una pendiente inclinada. Podrías utilizar ese gráfico. O podrías utilizar el mismo gráfico, pero con 3 datos. Ventas, costo de ventas y lo que es la utilidad bruta, para ver cómo esta refleja, ¿no? Entonces podemos agarrar estos dos y hacemos el insertar para gráfico de tendencias, ¿no? Y ahí ya vemos cómo esta se va representando, ¿no? Entre sí. Puedo optar por otros tipos de gráficos para representar de diferente manera cómo se comporta cada una de las cuentas, ¿ya? Muy importante esto. Acá, ¿por qué se diferencia cada una de la otra? Porque el costo de ventas está con valor negativo. Si yo le coloco un valor positivo, fíjense cómo el gráfico se va a acomodar. Fíjense, la tendencia del crecimiento de cada una de ellas, ¿no? Y esto es muy importante de notar porque si ustedes se fijan,
En esta parte, ¿no? La tendencia es más pequeña, o sea, esto es más pequeño que esta parte que se van separando. Eso quiere decir que justamente el valor de esta es mucho más representativo, lo que notábamos en el análisis vertical, ¿no? Si nos vamos acá, fíjense, el costo era un 66% del ingreso, pero acá es un 71%, ¿no? Con dos datos no se nota tanto, con más datos ya esto se nota mucho más, ¿no? Por eso muchas veces es necesario. Entonces podemos utilizar ese tipo de gráficos para hacer unas pequeñas comparaciones, ¿no? Como cada una de las partidas va moviéndose a través del tiempo. ¿Ya? ¿Alguna consulta, chicos? Hasta acá. Dicen, cuando hablamos en el incremento de otros ingresos de 175%, ¿Ya? eh, o sea, no es bueno que incremente tanto siempre los otros Es, ingresos. es bueno que haya otros ingresos, pero ¿cuál es tu interrogante? ¿Por qué Sí. crece tanto una partida que no es operativa? Ahí está la pregunta. Ah, ya. Ok. Porque lo que debería crecer es esto. Las ventas netas. ¿Por qué crece algo que no realizo normalmente? Algo que llamo otros, algo que no es normal. Ahí está Ah, la ya. pregunta. Sí, No, ahora sí. ahí te llama la atención. ¿Por qué crece algo que no es normal? Ah, ya, porque decía, es bueno tener otros ingresos, ¿no? Pero